Buenas noches, participantes. Buenas ¿Cómo han noches. estado? Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal, Boris? ¿Qué tal, Olivia? Tenemos también a Buenas alguien más, a noches, Gabriela, Cristian. ¿no? Bien. ¿Cómo les ha ido? Me dijeron que ya colgaron el video de la última clase ayer mismo, ¿no? ¿Lo han podido ver? La colgaron ayer en la tarde. Ah, ya. Todavía no lo vieron entonces. Hoy día yo revisé y estaba. Sí. Muy bien, para el examen les quiero indicar, vamos a hacer, creo que tienen un módulo de exámenes, ustedes, ¿no? Entonces, con opciones me parece que es. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a mandar un archivo el día viernes, similar al que hemos estado analizando, pero con otros datos. No va a ser el Standard & Poor's, no va a ser otra información. Y con esa información ustedes van a hacer algunos cálculos. Y en el examen van a responder, les van a dar opciones múltiples, cuál es el valor correcto, ¿no? Entonces ustedes van a responder simplemente escogiendo entre varias opciones. Yo creo que será máximo 5 preguntas, algo corto nomás, pero vamos a tratar de abarcar todo lo que hemos visto en la parte de los números, ¿no? Y la segunda parte, que ya más de 5 preguntas, o sea, no van a ser solo 5, sino más de 5, pero 5 relacionadas con los cálculos. La segunda parte va a estar relacionada con la teoría. Entonces, como ya tienen las láminas, también vayan estudiando. Hoy día vamos a tratar de acabar la parte relacionada con el riesgo operativo. El viernes veríamos lo relacionado con el riesgo la gestión de riesgos, la teoría de gestión de riesgos. Con eso estaría completo y me indican que el examen les dan para el sábado, ¿no? Algo así es, o cómo suelen hacer. Sí, eso depende generalmente del docente, Ah, ya. que da hasta el sábado o domingo inclusive, y para que podamos resolver. Así lo hacemos entonces. Hasta el sábado, domingo, no hay problema, lo resuelven. Y si es que tuvieran alguna duda del examen o inclusive, bueno, no están de acuerdo con algún número, etcétera, mi número telefónico lo tienen, entonces me escriben al WhatsApp, el 762, ¿no? Otra vez les repito, el 762-74025. Entonces, escriben al WhatsApp y coordinamos, pues, ¿no? O sea, como les dije, el punto es que ustedes comprendan los conceptos. En realidad debería pasar, no hay nada de eso, por lo menos conmigo, y yo no tengo eso en lo que son cursos de posgrado, ¿no? En ese sentido, no se preocupen, coordinamos nomás el día lunes si han tenido algún problema con sus notas o algo así. No sé si el sistema les da inmediatamente su nota, ¿es así? Depende. Hay algunos docentes en los anteriores módulos que ya en las preguntas venían sus puntajes, digamos 5, 10, así. Y hay de algunos docentes que no lo ponían el puntaje, sino ellos ya revisaban. Ah, ya. Yo voy a mandar así entonces, con los puntajes más. Tal vez es por eso que alguna vez no. Es que a veces uno no sabe si cómo mandar. Uno mandaría las preguntas y nada más, pero como me dices que venga o vaya con los puntajes, yo lo mandaría así, de tal forma de que ustedes ya puedan saber su nota el día lunes, ¿no? Y el lunes ya coordinamos. Pero va a ser exactamente lo que hemos visto. Tal vez un poquito de interpretación también ahí, con opciones. No es, digamos, algo complejo, y como van a tener 2 días, me parece excelente, ¿no? O sea, van a poder responder sin ningún problema, me imagino. Bien, entonces, como ya están todos, creo, o una parte de los participantes, iniciemos pues la presentación del día de hoy, que es más teórica. Vamos a repasar un poquito este tema del riesgo operacional que lo estábamos viendo. Y este riesgo yo diría que es, de hecho, el riesgo más importante en el mercado de valores para las empresas del mercado de valores, no para el inversionista, ¿no? Para las empresas. ¿Por qué? Porque hace a toda la actividad que tienen riesgo legal, riesgo relacionado con los sistemas, por ejemplo,
las fallas en los procesos, las personas. Eso es el riesgo operacional. Entonces, como habíamos visto en la primera sesión, una de las definiciones más importantes a nivel mundial las da el Comité de Basilea, ¿no? Y es lo mismo en intermediación que en valores. Justamente la próxima semana inicio otro módulo donde vemos el sistema financiero. A nivel internacional, los sistemas financieros vienen como que casados, lo que es intermediación y valores van juntos, y lo que es seguros y pensiones separado, como está en Bolivia, ¿no? Es una casualidad. Cuando se creó la ASFI el año 2009, un decreto supremo, no recuerdo el número, más o menos de marzo, abril, mayo, por ahí era el decreto supremo, mayo, ¿no? Incorporaba al mercado de seguros y pensiones también en ASFI, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en mi dirección, donde yo trabajo todavía ahora, teníamos personas o sea, había un grupo de personas que se habían incorporado de la parte de seguros y pensiones. Y al final se separaron, creo un año después salió otro decreto y los incorporaron a la APS, porque realmente este mercado de seguros y pensiones es bastante diferente a lo que es intermediación. La intermediación ha sido complicado, digamos, juntar o hacer que esté en un solo regulador de valores e intermediación, ¿no? Entonces, más importancia generalmente se le ha estado dando a la parte de intermediación porque es más grande, pero también valores tiene su gran peso, ¿no es cierto? El volumen de las negociaciones es muy grande. Este año no hemos cesado negociaciones, siguen en el mismo nivel que el año pasado, un poco más todavía. Y a nivel internacional va de esa forma. Intermediación y valores van juntos. Inclusive a nivel internacional se pide capital a las entidades de mercado de valores, tal como se hace en intermediación, un capital mínimo. Entonces, cuando hablamos de Basilea en su normativa toma en cuenta para los bancos que tienen operaciones internacionales, también incluye a las entidades de mercado de valores en los grupos financieros. Entonces se hace esa consolidación, digamos, ¿no? Entonces, y el riesgo operacional se lo gestiona conjuntamente, ¿no? A toda la institución. En nuestro país todavía no se ha llegado a ese nivel de fusionar, digamos, de esa forma en cuanto a capital y todo lo demás. Pero muchas de las empresas de mercado de valores, agencias de bolsa y las SAFIs son partes de grupos financieros donde el principal actor es generalmente un banco, ¿no? Hay otras agencias de bolsa que son independientes y otras entidades, las de titularización, pero de todas formas hay mucha relación con el sistema de intermediación y el riesgo operacional en el caso de las de valores es el más relevante, porque si bien el riesgo de mercado, lo que hemos visto, te permite gestionar carteras, etcétera, pero el riesgo de ganar o perder está más asociado con el inversionista, no tanto con la empresa, a menos que trabaje con cartera propia o algún tipo de contrato especial, ¿no? Pero sin embargo en el mercado de valores es este riesgo operacional el más importante, relacionado con, como dice la definición, a los fallos en procesos, el personal y los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos. Les había comentado que existe actualmente una base de datos denominada Central de Información de Riesgo Operativo. CIRO le dicen también en intermediación. Bueno, en realidad en mi departamento hemos creado la base cumpliendo el mandato de la ley 393. Y en un inicio había la intención de que las entidades de valores también reporten esta información que tiene esta base, que sí se les pida a todos los bancos y a las entidades de servicios financieros complementarios, ¿no? Que son más o menos 200 entidades en total. Menos, casas de cambio no reportan, descontando casas de cambio son mucho menos, 100 entidades más o menos. Entonces todas estas están reportando actualmente información relacionada con riesgo operacional y teníamos que incluir a las entidades del mercado de valores.
pero hubo, digamos, no estuvieron de acuerdo las personas que en aquel momento estaban trabajando en la dirección de valores en ASFI, porque pensaban que todavía el mercado de valores no se estaba habituando a eso de estar regulado inclusive solamente por una autoridad que es ASFI, que ve intermediación y valores, porque tampoco en el mercado de valores existe una gestión basada en riesgos, ¿no? Si bien existen los riesgos, pero la supervisión no está basada en riesgos, no hacen la gestión basada en riesgos tal como lo hacen los bancos. En esos dos bancos están mucho más adelantados. Inclusive después de aquello de la CIRO, o por ahí más o menos un poco después, me parece que fue cuando se emitió esa reglamentación para los bancos, en valores salió el reglamento de la gestión de riesgos, que es justamente el tema de todo este módulo, ¿no? La reglamentación de la gestión de riesgos. Entonces, ese más bien fue un primer paso que estaban dando en el mercado de valores para poder ir en esta onda, ¿no?, de la gestión basada en riesgos e identificar sus riesgos tal como lo hacen las entidades del mercado de intermediación. Esa es, digamos, la historia que les puedo contar, tanto de este reglamento, que es el tema de este curso, y también de lo que es el riesgo operacional, que así es el más importante, les digo, y vamos a verlo en el contexto que se lo ve a nivel internacional, que en Bolivia lo hemos adoptado en cuanto a la Central de Información de Riesgo Operativo también, ¿no? En la Ley de Servicios Financieros también se define eso, no tienen esas definiciones, por ejemplo, en la Ley del Mercado de Valores, ¿no? Como la posibilidad o probabilidad de que una entidad de intermediación financiera, bueno, esta es la Ley de Servicios Financieros, incurre en pérdidas por fraude interno y externo, fallas en las personas, procesos, sistemas, eventos internos de orden estratégico, operativo y otros eventos externos. Entonces, lo que también quiero recalcar, que el riesgo legal sí se encuentra en esto del riesgo operacional y también el riesgo relacionado con los sistemas, ¿no? Cuando hay fraudes, el riesgo legal, ¿cómo iría? Cuando hay, por ejemplo, contratos inadecuados, no solamente, digamos, con sus actividades principales, como por ejemplo un contrato con inversionistas, pero también un contrato con los empleados, digamos, de las instituciones, que pueda generar problemas legales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy amplio lo del riesgo operacional. Las causas principales de este riesgo son 4. Personas, procesos, sistemas y eventos externos, ¿no? Personas, porque siempre las personas generalmente somos problemáticos, digamos, ¿no? Generamos problemas y un riesgo para las entidades. Inclusive las relaciones laborales internas, peleas, generan un riesgo, porque gracias a eso podría no concretar, por ejemplo, una institución ciertos negocios o perder algún cliente, etcétera. En cuanto a los procesos, no tener los procesos formalizados o no ser adecuados los procesos también es un gran problema. Los sistemas, ¿no? Fallas en los sistemas generan multas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos no están claros y vienen los sistemas que no pueden recoger lo que ocurre en los procesos. Un tema, por ejemplo, recurrente en el mercado de valores, no sé si alguno de ustedes trabaja, pero en ASFI tenemos, porque lo vemos diariamente, es el cobro de multas por retrasos en el envío de información, ¿no? Inclusive a esta fecha no podemos publicar la información estadística del mercado de valores de forma puntual, como lo hacemos con bancos. En mi departamento también vemos la publicación, ¿no? O sea, cuando ustedes entran a la página de ASFI y ven las estadísticas, pues todo lo hacemos en mi departamento, tanto en valores, lo de valores, como de intermediación financiera. Entonces, lo de intermediación siempre está al día, lo de valores no, y existen multas, ¿no? Y justamente igual cobramos las multas nosotros, hacemos procesos sancionatorios, pero solamente para el grupo de intermediación. Para las entidades de mercado de valores, la gestión del cobro de multas la hacen en la misma dirección de valores, ¿no?
pero uno puede ver que hay mucha recurrencia en el cobro de multas, se están sacando resoluciones sancionatorias continuamente por montos significativos en algunos casos. No sé si alguno de ustedes ha trabajado o trabaja en una empresa de mercado de valores, o mejor todavía en la sección que remite la información a ASFI. Tal vez nos puede comentar las causas por las cuales existe tanto retraso en el mercado de valores. Licen, otra Sí, cosa también, la ASFI, para el anteproyecto de presupuesto que todas las entidades presentan al Ministerio de Economía, tiene que presentar una proyección de los recursos, incluidas las multas también, ¿no? Tanto de valores como de las entidades de intermediación. reguladas, sí. Mm. No, entonces, siempre que ASFI presenta, no tenemos, digamos, una proyección, eh, eh, una proyección de esto, de las multas, tanto de valores como de las otras entidades, porque nos indican que no se puede proyectar porque muchas veces las entidades presentan sus recursos para poder levantar las multas que tienen, ¿no? Pero de todos modos en el ministerio, en el MEF, siempre observan ese punto, porque obviamente las acotaciones, eh, las tasas de regulación del mercado de valores sí tienen un comportamiento similar cada gestión, pero con el tema de las multas ya es un poco complicado, ¿no? Poder presentar información como presentamos con los otros recursos que ingresan a ASFI. Así es. Lo que pasa en el caso de las multas, por lo menos en la parte de intermediación, bueno, cuando hemos hecho el análisis de los montos, hemos visto que había bastante volatilidad. De hecho, por ejemplo, este año el nivel de multas va a ser muy diferente del año anterior, por la pandemia, por un lado, porque la información no ha estado sujeta a multas durante mucho tiempo, porque no podían enviar especialmente un grupo de información impresa, y porque también el número de procesos sancionatorios ha sido menor porque ha habido menos tiempo para trabajar, ¿no es cierto? Hemos estado con la cuarentena y todo aquello, entonces el monto cobrado de las multas se ha reducido bastante. El año pasado teníamos un valor relativamente estable, pero un año antes tuvimos unos cobros muy altos de hasta 6 millones de bolivianos, algunas entidades que fueron atípicos realmente, ¿no? Entonces, hay varios factores que hemos visto que es complicado proyectar esta variable. Y también, como mencionas, el tema de los procesos a veces son sujetos a un recurso. Entonces, esto va generalmente al Ministerio de Economía, donde se resuelve y vuelve a ASFI, ¿no? Entonces, eso toma generalmente unos meses, 6 meses. He visto que a veces estamos con todo el proceso y lleva su tiempo y uno no puede saber a qué multas van a ir a recurso y cuáles no, ¿no? Pero justamente como mencionas, es para nosotros complicado dar una proyección. De todas formas, estos factores creo que inciden bastante, ¿no? Que la alta volatilidad de esta variable por diversos temas, como el coronavirus, como eventos atípicos de cobros elevados, un poco dificultan, y también la reducida disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Hemos visto que para llevar a cabo estos procesos se necesita una buena cantidad de gente que en este momento no se cuenta. Entonces, esos han sido los motivos, ¿no? De no poder contar con una proyección. Pero la pregunta que yo en sí les hacía es, si alguien de ustedes trabaja en el mercado de valores, ¿por qué se dan estos retrasos en valores en el envío de información, que hacen que incluso el día de hoy, cuando publicamos la información estadística, no está al día como lo que está en intermediación? Hay mucho retraso. Yo les voy a comentar lo que sé también, ¿no? Pero no sé si alguno de ustedes ha trabajado en una empresa de valores o en la parte que emite información a ASFI. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenas noches, licenciado. Lo que quería consultarle
Si su pregunta es por los emisores o por las agencias de bolsa o por las AFIs. Agencias de bolsa particularmente. Las agencias de bolsa. Sí. No trabajé en una agencia de bolsa, pero me imagino que el tema central es porque tienen menos personal que las AFIs, las agencias de bolsa. Entonces ahí debe escaparse algunos controles. Es decir, porque si se trata de envío de información, básicamente es un control sencillo que se lo puede realizar, es decir, un checklist con el cuadro que se tiene de los vencimientos y fechas de entrega, y ahí se podía revisar, ¿no? Definitivamente, si es en el área de las agencias de bolsa, yo diría que es por falta de control. Excelente. Una de las agencias. Excelente. Yo tengo otro punto de vista. A ver, Olivia. Yo considero que existen algunas veces los retrasos de parte de las AFI, es por el hecho de que las AFIs también manejan diferentes fondos. Entonces, si tienen muchos fondos, esto significa que tiene mucha más documentación que entregar a ASFI. Esto implica que, como usted bien lo mencionó, el faltante de recursos humanos, del personal en sí. Entonces esto hace que demore o que se quede pendiente, que se entrepapelee, y eso genera ese retraso. Porque yo considero de que no es por gusto que hagan esa demora de envío de documentación. Excelente. Yo les voy a comentar lo que hemos estado viendo en experiencia, ¿no? Hay un problema con el tema de la valoración. Es decir, las entidades mandan el valor de sus carteras, etcétera, de sus balances, y resulta que después ASFI hace una validación interna y está mal calculado, está mal valorado. Hay un reglamento de valoración, ¿no es cierto?, que nos dice cómo valorar los títulos de renta fija, renta variable, habla también de los modelos, de las bandas de desactivación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido una valoración compleja, porque la valoración es compleja. Hay un flujograma que también hemos estado evaluando al interior de ASFI, donde se ve pues que es complejísimo los pasos que debe seguirse, las opciones, y ha habido deficiencias en la valoración. Asimismo, también existe en el mercado de valores una o un par de empresas que son las que centralizan todo lo que es el tema de la información y su remisión también a ASFI, ¿no? O sea, no es que las entidades de valores la envían directamente. En muchos casos, en muchísimos casos, está tercerizada el procesamiento de esta información, de esta valoración y su remisión a ASFI. No hay un par de empresas, ¿no? Tal vez ustedes los conozcan. Y estas empresas también, no han estado brindando el servicio de esa forma óptima, ¿no? Entonces, al interior de ASFI se está trabajando en crear una forma de validar de tal forma de que al principio ya pueda rechazar la información si viene con errores, ¿no? Esa ha sido una de las causas. Entonces, aquí vemos procesos que son complejos, los cuales no han podido ser adecuadamente, captados por los sistemas. Y hay un evento externo, que es una empresa que es externa a las entidades de valores, que remite la información, que también tiene este error, ¿no? También, como mencionan, comparto de que no es que las entidades de valores no mandan porque no quieren, por supuesto, no es eso, ¿no? Son limitaciones también personales en cuanto al número de personas que están trabajando, seguramente son entidades más pequeñas. Entonces, todos estos 4 factores de alguna forma van a afectar a la entidad y le van a generar un costo, ¿no? Va a haber cobro de multas, retraso, ¿no? Ese es un tema, nada más una de las cosas que pueden pasar. Dice, en el riesgo operacional, sí, perdón, alguien quería hablar. Dice, Rodolfo, ¿no? José José, perdón, José. Dicen,
En realidad, digamos, esto es mucho depende, digamos, de la cartera que tiene cada agencia de bolsa, ¿no? En realidad, si una agencia de bolsa, en realidad, si tuviera, por decirte, solamente un valor, por decirte un DPF, lo podría controlar con más facilidad lo que es el tema de la valoración. Pero en cambio, hay agencias que tienen en cartera diferentes tipos de títulos, valores, que tienen que valorar y es difícil de controlarlo el tema de la valoración, ¿no? Así es. Es complejo el tema y la capacidad, digamos, de los procesos y los sistemas y las personas existentes no es suficiente para poder mitigar o eliminar este riesgo. Entonces se genera el tema de multas, ¿no? Exacto. Y Entonces, también, perdón, sí, así sí, como sigue, comentario, sigue. ¿no? Perdón. Diga, sigue, También sigue. he visto, digamos, de que eh, este sistema que es el envío de información, que es el SSID, también hay algunas falencias que hay que mejorarlos también. Por ejemplo, por decirte, los 10 archivos que hay que subir, alguna vez, no siempre, ¿no? Pero alguna vez es donde no captura el archivo correctamente. Entonces, por limitaciones de tiempo, alguna vez el personal lo que hace es de que tal vez en su momento lo deja pasar y se olvidó y al final ya no envió ese archivo, ¿no? Entonces hay cosas que, digamos, hay que ver de mejorarlo, pienso yo, ¿no? Principalmente. Tienes toda la razón. También hemos tenido algún tipo de quejas por el lado del sistema, de los sistemas de ASFI mismo. Como dices, se necesita el sistema de envío de información periódica. Sí, se está trabajando continuamente en mejorar. Como ven, es una cosa de los dos lados. Cuando se puede detectar este tipo de errores, generalmente se considera, ¿no?, para cobrar o no cobrar la multa, ¿no? Porque en este caso sería un tema de ASFI más que de la entidad financiera misma, ¿no? Eso generalmente se resuelve a través del proceso sancionatorio que se lleva adelante. Es en cuanto a la información. Otro tipo de eventos también son parte del riesgo operacional. Por ejemplo, eventos externos como, digamos, conflictos sociales, como los que hemos tenido, ¿no?, durante el último año. Esos conflictos sociales podrían ocasionar, por ejemplo, el daño a algún activo, a algún edificio, o robo. Todos esos temas son parte también del riesgo operacional operativo en lo que se refiere a eventos externos. Otros eventos legales que podrían ocurrir también relacionados con personas, ya en este caso, por ejemplo, cuando se está estructurando una emisión de titularización, por ejemplo, que se omitan ciertos requisitos legales, va a conllevar el rechazo primero de ASFI o al final la pérdida de toda la inversión que se está haciendo para poder emitir estos títulos y que al final no tengan éxito, ¿no? Por ejemplo, algunos temas que han sido conflictivos en el pasado y que no han podido solucionarse, no solamente por temas de la entidad, también puede ser temas de ASFI o por temas de la misma bolsa de valores, es la emisión de títulos, valores de titularización, pero de cartera de créditos, ¿no? Inclusive este año se ha emitido un decreto supremo 4272, el cual ha tratado de lograr que las entidades de intermediación titularicen su cartera y estos títulos sean comprados en el mercado de valores negociados principalmente por las AFPs. Sin embargo, este tema no ha sido concretado, no se ha podido concretar. Lastimosamente se quería titularizar créditos de vivienda de interés social y esto ha sido un tema más que todo del lado de la calificación y la información. Para poder emitir este tipo de valores de titularización con la cartera, el tema de la calificación es muy importante. Ustedes saben que todo título debe tener su calificación y la calificación implica tener información histórica de esos créditos por mucho tiempo. Básicamente lo que estaban pidiendo las calificadoras, una de ellas por lo menos la única que creo tiene
la autorización para poder calificar estos títulos, que es la de AESA, ¿no? Decía, deberíamos tener por lo menos la probabilidad de default durante varios años de títulos o de cartera de vivienda de interés social para ver cómo se comporta y mejor si tenemos la información a lo largo del ciclo, es decir, en un ciclo pasado, o sea, cuando ha habido un problema financiero, un ciclo financiero, cómo le ha ido a esta cartera. Pero la cartera de interés social es nueva. Esa cartera se ha creado el año 2014, la cartera de vivienda de interés social. Entonces, como es tan reciente, imposible que se pueda contar con información de data histórica muy larga. Además, indicadores como la probabilidad de default requieren que tengas bases de datos como la SIC de todos los prestatarios por muchos años, mes a mes. Y eso las entidades no tienen, ¿no? Entonces tenían que ver inclusive información histórica desde el año 2000 al menos, donde tuvimos el último ciclo financiero, un poco antes, tendría que haber sido al menos del 94. Si bien existen así algunas de esas bases, pero está inclusive, les comento, en un medio de almacenamiento que no es actual, o sea, habría que comprar un aparato que lee esos, creo que eran cintas en lo que se grababa antes, entonces para poderlo almacenar en un formato moderno, ¿no? Así que no es posible, ha sido complicado. Es decir, uno solo de los temas. Otro de los temas era que como la cartera de vivienda de interés social ya de por sí tiene una tasa de interés muy baja, 6,5% como máximo, entre 5,5 y 6,5, ¿cómo se podría asegurar un rendimiento para los inversionistas que sea atractivo? Digamos, a 10 años, si el banco al final va a tener una comisión del 0,5%, por dar un número, y además va a ser algo de largo plazo, no va a ser en algunos casos muy atractivo, porque en la titularización de cartera, como en otro tipo de titularización, una de las coberturas principales es, para cubrir el riesgo, es la subordinación. Entonces, la parte subordinada generalmente tiene una mayor rentabilidad que la parte que no está subordinada, ¿no? Entonces, había problemas de resolver ahí, ¿no? Que no era un título tal vez muy atractivo por el rendimiento que podría ofrecer ese tipo de cartera, ¿no? Además de otros problemas, ¿no? Porque a lo que nos enfrentamos en este periodo y al próximo, en realidad es posible que haya una caída de los precios de vivienda a raíz de la crisis del coronavirus. O sea, mucha gente, ustedes saben que ya no hay, o sea, depende cómo, digamos, encare el nuevo gobierno, las políticas económicas, la próxima gestión, pero seguramente mucha gente de todas formas va a ver reducidos sus ingresos o perder inclusive su trabajo. En ese entendido, la demanda por departamentos nuevos o casas nuevas va a reducirse. Cuando se reduce la demanda, automáticamente cae el precio muy rápido porque tenemos una oferta que es totalmente inelástica, ¿no? Caen los precios y si caen los precios, este tipo de créditos que serían titularizados y negociados en el mercado de valores podrían sufrir grandes pérdidas también, podría haber una alta mora. Y más ahora que hay esto de los créditos diferidos, ¿no es cierto? También es un tema pendiente para el próximo gobierno. ¿Qué va a hacer con los intereses de este año? ¿Cómo se van a pagar esos intereses y el capital? Si ese va a seguir devengando intereses hasta que se acabe el periodo del crédito, ¿cómo va a pasar? Porque los créditos de vivienda son de largo plazo. Entonces, este año muchos no han pagado su crédito de vivienda, han acumulado un gran monto de intereses y el capital sigue generando interés, el capital que ha sido diferido. Entonces, eso podría generar en el mediano plazo problemas si se titulariza esta cartera. Entonces, esos han sido los impedimentos de orden ya, digamos, legal o externo a las entidades también que han dificultado, ¿no? Concretar esto, pese a que ha habido la intención, se han gastado tiempo, recursos humanos, han hecho proyecto, han mandado, han estado tratando de satisfacer los requerimientos, pero no se ha concretado, ¿no? Entonces, esto es parte también de ese riesgo operativo. Y acá tenemos algunas categorías que suelen utilizarse, como fraude interno, fraude externo también está,
relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, inclusive, ¿no?, cuando uno, lo desvinculan de una empresa, el pago de todas las obligaciones sociales. En muchos casos generalmente no hay problema, pero a veces sí se generan dificultades, entonces son legales también, está dentro del riesgo operacional. Lo que son clientes, productos y prácticas empresariales, daños activos materiales, incidencias en el negocio, en los sistemas, ejecución, entrega y gestión de procesos. Generalmente estas son las categorías que se usan y eso es lo que se está reportando actualmente en lo que es el mercado de intermediación. En la siguiente diapositiva vemos el marco del riesgo operativo. ¿Cómo se gestiona este riesgo? Los dos principales componentes, el lado izquierdo y el lado derecho, son el gobierno corporativo y el apetito de riesgo, definir el apetito de riesgo, ¿no? Con estos dos, que son los principales, se inicia el proceso de gestión que tiene como componentes la cultura y concientización, políticas y procedimientos, datos internos de pérdida, datos externos de pérdida, autoevaluación de riesgos, análisis de escenarios, indicadores clave de riesgo, medición, modelación y reporte. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver estos tópicos de manera general para que se entienda a qué se refiere la gestión de este riesgo, ¿no? Empezando por el gobierno corporativo. En lo que es el gobierno corporativo, lo importante es aquí cómo se asigna la autoridad y responsabilidad, ¿no? Sabemos que en las entidades generalmente cómo se hace es, existe un directorio, existe una gerencia que ejecuta lo que el directorio decide, ¿no es cierto? Y a partir de aquello existen unidades internas, tanto de lo que es la parte de negocios, el soporte de toda la institución, la unidad de gestión de riesgos y la unidad de auditoría. En lo que es la gobernanza, implica establecer objetivos, la planificación en el mediano plazo, como la estrategia a 5 años, los objetivos también, cómo se selecciona y supervisa al personal, la forma en que opera día a día, cómo se protegen en este caso los intereses de los inversionistas más que depositantes, ¿no? Los accionistas cumplen con sus obligaciones y toman en cuenta, dice, los intereses de otros accionistas, etc. La gobernanza es cómo la entidad se gobierna a su interior, quiénes son los responsables de qué y quiénes tienen autoridad hasta dónde, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes acá es que si no hay una fluidez o hay contradicción en las funciones, se generan conflictos, ¿no? Y no existe una adecuada gobernanza. Pues para que exista una adecuada gobernanza debe formalizarse las estrategias, objetivos, políticas internas de la entidad. Todo debe ser lo más formal posible y no existir dualidad de funciones, ¿no? Es básicamente aquello. Dentro de lo que es la gobernanza hay una unidad importante también que permite la gestión o ayuda en la gestión de riesgos, que es la unidad de gestión de riesgos. Esto es algo, digamos, que de reciente creación, digamos, de los últimos años en el mercado de valores. Esto ha existido ya por muchos años en el mercado de intermediación financiera. Las unidades de gestión de riesgos, que son en sí las encargadas de medir, de gestionar todo este riesgo a nivel operativo. Hacen un trabajo, digamos que ex ante, ¿no?, durante la gestión. Y luego la unidad de auditoría hace algo parecido a lo que hace la unidad de gestión de riesgos, pero no igual, pero lo hace ex post. Entonces, esto hace parte de lo que se conoce como las 3 líneas de defensa, que lo vamos a ver. En la normativa del mercado de valores define la unidad de gestión de riesgos como un órgano autónomo responsable de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos, crediticio, mercado, liquidez, operativo, legal y otros, que enfrenta la entidad supervisada. Esta unidad debe ser independiente de las áreas de negocios y del área de registro de operaciones a fin de evitar conflicto de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. A ver, vamos a verlo esto más adelante en unas diapositivas donde tenemos los organigramas. Cuando habla aquí en la definición
de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar. Eso es la gestión de riesgos, ¿no? Y son todos esos los pasos. Eso es lo que vamos a ver en la última parte del módulo. Igualmente acá, como se fijan, identifica los riesgos: crediticio, mercado, liquidez, operativo, legal y otros. Cuando habla de riesgo crediticio, más que todo estaría en la capacidad de que tienen los emisores de pagar sus deudas, ¿no es cierto?, sus compromisos. De mercado, ya hemos visto la variación de mercado, la valoración. De liquidez, cumplir con límites, por ejemplo, legales o regulatorios de liquidez. El operativo, pero el operativo incluye legal está dentro del operativo y habla de otros, ¿no? Es independiente de las áreas de negocios, por supuesto, porque si no existen intereses que no van a poderse congeniar, ¿no? El área de negocios quiere obtener más ingresos, mientras que el área de gestión de riesgos quiere limitar los ingresos y ve que existen muchos riesgos, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser independientes del área de negocios y del área de registro de operaciones también, a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. También existe otro órgano que es el Comité de Gestión Integral de Riesgos, que también es otro independiente, ¿no? Donde participa uno al menos del directorio y también el responsable de la unidad de gestión de riesgos, ¿no? Y así como el gerente general. Este comité lo que hace es diseñar políticas, sistemas, metodologías, pero en realidad el diseño mismo lo hace la unidad de gestión de riesgos. El comité lo que hace es aprobarlos. Hay una discusión al interior y en este comité se los aprueba, ¿no? En las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la gestión de riesgos, ¿no? De todos los riesgos que hemos acabado de ver. ¿Cómo funciona? Este gráfico es lo que trata de mostrar es cómo funciona lo de las líneas de defensa que están en la gestión de riesgos. En la reglamentación no habla con esas palabras de 3 líneas de defensa, pero esta es la teoría que ha dado lugar a nuestra reglamentación, ¿no? Esto está en otros documentos, como por ejemplo algunos documentos de auditoría interna de algunos organismos internacionales de auditoría interna, ¿no? Entonces nos dicen que en la gestión existen 3 líneas de defensa en toda empresa. Inclusive algunos ya hablan de 4 o hasta 5. ¿Cuáles son? Una primera línea de defensa es la misma línea de negocio, es decir, el que tiene el riesgo, la unidad encargada, por ejemplo, de negociar, de crear productos, o de tener contacto directo con los clientes. Ellos son los primeros que deberían gestionar el riesgo en el momento en que hacen cada una de sus operaciones, ¿no? El responsable de la línea, cada supervisor, cada persona que está cumpliendo una labor, debería medir sus actos en función del riesgo, ¿no? E impedir generar problemas a la institución. Pero muchas veces existen conflictos de intereses. Y como les dije, a veces lo que quiere una entidad es ganar más dinero, entonces arriesga más a costa de poder incurrir en pérdidas. Entonces, si pasara el tema de riesgos sobre esta línea de negocios, existe una segunda línea de defensa, que es la unidad de gestión de riesgos, que es la que acabamos de ver. A nivel internacional o en otros sistemas, podría estar esta unidad de gestión de riesgos en otros departamentos llamados, puede ser el de control financiero o el de cumplimiento, pero en nuestro país está reglamentado claramente, ¿no? Es la unidad de gestión de riesgos. Y esta es la que debería estar monitoreando continuamente que no se estén generando riesgos al interior de la entidad, lanzando alertas para que se minimicen, ¿no? Entonces pasa la primera y esta debería detectar. Pero como esta segunda línea de defensa no puede revisar todos y cada una de las actuaciones que hacen todos los miembros de la institución, viene una tercera línea de defensa, pero es ex post, es decir, después de la gestión. Es la unidad de auditoría interna, que va a hacer igualmente una revisión por muestreo o dependiendo, ¿no?, de la metodología que adopte este departamento, detectando los posibles factores de riesgo para su corrección futura. La desventaja de este es que es ex post. La otra, la unidad de gestión de riesgos, es en el momento que debería ser, ¿no? Esta que es ex post va a detectar también, va a llevar adelante las acciones correctivas
para lo venidero, pero ya el pasado va a ser difícil cambiarlo. Entonces, pero de todas formas es la tercera línea de defensa. Si de alguna forma, digamos, los temas de riesgo pudieran pasar la primera, segunda y tercera línea de defensa, existe todavía una auditoría externa y aún así, después de aquello existe lo que es el regulador. Por eso les digo que algunos hablan de estas 5 líneas de defensa, poniendo como temas adicionales lo que es la auditoría externa y el regulador, que en este caso es ASFI. Algo similar existe en el sector público. En el sector público también siguen esta metodología y está plasmada esto básicamente en lo que es la ley 1480, ¿cómo es? La ley de control gubernamental, ya me olvidé el nombre. ¿Sabes, Miguel, qué número es la ley? 1178. 1178, ¿no? La 1178 explica, ¿no? Que existe en lo que es el control gubernamental, el control interno y el externo posterior. Entonces uno se pregunta, ¿por qué dice interno y el externo posterior como si el interno fuera anterior? En realidad, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el control interno se realiza de 2 formas, ¿no? Por la unidad de auditoría interna, que lo hace de forma posterior, y también por las mismas unidades. Dice, al momento de realizar cada una de sus actuaciones, están haciendo el seguimiento de si se cumplen o no las normativas y temas relacionados con el sector público, ¿no? Pero la diferencia del sector público es que esta misma ley prohíbe que otra unidad haga el control interno, pero ex ante, es decir, en el momento. En el momento de realizar las actuaciones, es la misma unidad responsable la que hace el control para sí misma. No puede haber en el momento otra unidad que esté supervisándole en cuanto al cumplimiento o no de las disposiciones legales, por ejemplo. Pero eso sí existe en lo que es el sector privado. ¿A través de qué? De la unidad de gestión de riesgos, ¿no? Esa es la diferencia con el sector público. En el sector público, cada unidad es responsable y tiene que gestionar sus riesgos internamente y nadie le puede discutir en el momento de su gestión. Pero, obviamente, después viene el proceso de auditoría, ¿no? Que espero es ex post, ¿no? Recientemente la Contraloría General del Estado, no tan recientemente, el año pasado ya, creó un nuevo comité, ¿no? Se lo han llamado Comité de Control Interno. Y justamente, bueno, yo soy parte, en el caso de ASFI, de este Comité de Control Interno. Y ahí teníamos la duda, y hasta ahora creo que no ha quedado muy claro, porque la ley 1178 no establece que haya un organismo externo a un departamento en sí que le pueda estar haciendo el control en cuanto a sus riesgos. Eso está prohibido. Eso dice expresamente un artículo de la ley 1178. El control lo hace el mismo departamento y solamente existe el posterior, que es a través de la unidad de auditoría interna. No, pero sin embargo, para que vean que también el sector público se está yendo hacia esta conceptualización, ¿no? De tener una unidad de gestión de riesgos. No una unidad, en este caso no tiene el sector público, pero sí lo que tiene es un comité de control interno, tal como lo que existe el comité de gestión integral de riesgos, ¿no? En este comité, en el caso de ASFI, claro, valoramos a nivel general y damos recomendaciones a la máxima autoridad, pero no en el sentido de hacer un control todavía, digamos, previo, ¿no? Pero como lo haría una unidad de gestión de riesgos al interior de una entidad financiera, ¿no? O sea, hay mucha más protección en este caso al tener esta unidad y es lo que se viene llevando adelante en todo el mundo, ¿no? Esta es la conceptualización de cómo se gestiona el riesgo y cómo existen todos estos niveles que son barreras para la generación de riesgos al interior de las entidades. Y bueno, a ver cómo se aplica en un organigrama, en un ejemplo, ¿no? En una estructura organizacional. Aquí hay un ejemplo de una entidad de mercado de valores que tiene la parte comercial de negocios y la parte de inversiones. La unidad de gestión de riesgos depende directamente, fíjense, del director.
¿no? Entonces, y primeramente, obvio, a través del Comité de Gestión de Riesgos, Comité de Riesgos, directamente del directorio, al igual que la unidad de auditoría interna. En esta, digamos, en este organigrama, lo que se conoce como front office es la área comercial, ¿no? La que da la cara a la gente, al cliente, incluso, bueno, es más que todo la comercial, tal vez algo la de inversiones. Y tenemos el back office, que son áreas de soporte, como el departamento de sistemas, área de contabilidad, de registro, podría estar acá. O podría estar también acá, igual sería, digamos, en la parte de finanzas, visto como un área de soporte, porque no es el negocio principal de la entidad, ¿no? Y la parte central se le conoce como el middle office, que dice, ¿no? Esta parte de gestión de riesgos y la unidad de gestión de riesgos, toda esta parte, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en esta unidad de gestión de riesgos, por ejemplo, en una entidad, digamos, algo mediana, tendrían que tener al menos un analista para riesgo integral, riesgo operacional, riesgo de liquidez y mercado, ¿no? Esto sería, digamos, una estructura, digamos, tipo, digamos, de una entidad de mercado de valores, como les decía acá, el front office, son los que tienen relación directa con el cliente, ¿no? Dan la cara por la entidad, entonces, el área comercial principalmente. Tenemos la unidad de gestión de riesgos, les decía que es el middle office, donde se gestionan los riesgos, ¿no? Como tenemos en la diapositiva, tiene varias responsabilidades, como básicamente gestionar los diferentes riesgos y apoyar al Comité de Gestión Interna de Riesgos. El Comité de Riesgos, si bien en lo que está en la reglamentación dice que diseña las metodologías, etcétera, en realidad no lo hace, ¿no? Más que todo aprueba. El diseño lo hace la unidad de gestión de riesgos, el monitoreo. Entonces, esta unidad, en este comité de riesgos, se espera que informe los temas más importantes a través de indicadores. Ahí tiene que haber un escalamiento, es decir, qué información debe presentarse a este nivel de comité de riesgos, qué información debería ir al directorio, que debería ser mucho más general, digamos, pero básicamente va en el comité de riesgos quien va a aprobar todo lo que se le ponga en consideración o lo va a rechazar, ¿no? Pero es el responsable al final de su aprobación. También esta unidad de auditoría, unidad de gestión, elabora y somete a consideración del Comité de Gestión de Riesgos el cumplimiento de los límites, por ejemplo, ¿no? El seguimiento y cumplimiento de los límites internos o regulatorios, ¿no? Esa es la función de esta unidad de gestión de riesgos como segunda línea de defensa. La primera línea de defensa son las mismas unidades, ¿no? Las mismas unidades, tanto el área de inversiones, el área comercial, el área de finanzas. Esas son las que primero deberían gestionar sus riesgos. Y esta unidad hacer el monitoreo a lo que hace la institución, ¿no? A través del comité de riesgos llegan al directorio. Esta es el back office, como les dije, proporciona soporte, nada más, pero de todas formas es muy importante. Igual que en el sector privado, está en el sector público separado lo que es esta parte de soporte, ¿no? El área de soporte, por ejemplo, de las instituciones públicas, viene a través de lo que son las direcciones generales de operaciones, que dan el soporte a toda la institución, pero no son la esencia de lo que hace la institución, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? El área de auditoría interna, que hace en sí el mismo trabajo que les digo, que la unidad de gestión de riesgos. No va, obviamente, auditoría no va a proponer metodologías, estrategias, etcétera, pero sí va a verificar que se cumplan o existan, por ejemplo, procesos formalizados, existan una estrategia formal, políticas, procedimientos, ¿no? Que exista, que se esté cumpliendo, que los límites se hayan respetado, cumplido. Eso es lo que va a ser, pero de forma posterior, en la gestión siguiente. Y al director, que al final es el responsable de todo. Acá les hago una lista, tienen en el reglamento todas las responsabilidades, no toda la responsabilidad recae en el directorio, y la gerencia general, que es la encargada básicamente de ejecutar lo que el directorio ha decidido, ¿no? Tiene que ejecutar ya a un nivel ya operativo en todas las áreas, ¿no? Si bien la gerencia general puede tener relación con la unidad de gestión de riesgos, pero
no debería tener una influencia lineal, digamos, mandatoria sobre esta unidad. Debería estar dependiendo directamente de lo que es el directorio. Un tema importante también dentro de lo que es el riesgo operacional, como habíamos visto en la gráfica, en la lámina que nos resumía todo el marco, es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo está en función del perfil de riesgo de la entidad. Entonces, el perfil de riesgo es cuánto riesgo tiene una institución por sus características, ¿no? Y qué tipo de riesgos, cuánto tiene de cada uno, ¿no? Cuánto tiene, por ejemplo, de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es un tema importante para una entidad de mercado de valores. Por supuesto que es importante, pero no es tan crítico como en el caso de intermediación, por ejemplo, ¿no? En el caso de intermediación es mucho más sensible a corridas de depósitos en determinados momentos y por la cantidad de recursos que maneja, su impacto puede ser de orden sistémico, es decir, puede contagiar inclusive a las entidades del mercado de valores, una corrida sistémica en el lado de intermediación. El riesgo de mercado, si bien es importante también, lo es más para el inversionista, por ejemplo, ¿no? El riesgo de crédito igual, ¿no? Entonces, identificar a qué estoy más expuesto como institución, por mis características, por la naturaleza de mi institución, es eso el perfil de riesgos, ¿no? O sea, a qué estoy más expuesto. Es un resultado consolidado, también dice la recopilación de normas, a los que se encuentra expuesta una entidad. Eso es primero el perfil de riesgo. El tema es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo es en función del perfil de riesgo, es decir, de a qué yo soy susceptible en tener riesgo, es cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. Entonces, una determinación de alto nivel, esta decisión la tiene que tomar el directorio, básicamente, sobre la cantidad de riesgo que la entidad financiera está dispuesta a aceptar, tomando en consideración los atributos riesgo-rendimiento. Es decir, no existe la posibilidad, o sea, no existe rendimiento sin riesgo. Entonces, esto tengo que valorarlo y hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar, digamos, ese es el apetito de riesgo y debe estar plasmado de forma escrita, formalizada, debe ser en los documentos de la entidad. También en la recopilación nos dice que es la cantidad de riesgo que una entidad supervisada está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y solvencia. Y aquí les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que es posible tener cero apetito de riesgo? ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Es factible tener cero apetito de riesgo? Es decir, no querer tener riesgo en absoluto. ¿Es posible aquello? ¿Qué opinan? O sea, yo creo que lo que uno apunta, lo que las empresas apuntan es a minimizar el riesgo, ¿no? Minimizarlo. Y eliminarlo, ¿crees que sea posible, Vladimir, no? Sí, no, definitivamente no. Eliminar el riesgo, no. Exactamente, ¿no? Todo negocio implica un riesgo. Entonces, sobre todo el riesgo externo al que están expuestos, ¿no? Que eso no está bajo el control de la empresa. Así es. Tenemos un riesgo externo también, ¿no? En este contexto, por ejemplo, como el riesgo externo, les digo, la inestabilidad política podría ser un tema, ya se ha solucionado, pero todavía tenemos el tema económico, cómo irá el tema de las reservas internacionales, el tipo de cambio, qué pasa con los tenedores, digamos, de esta moneda. Tal vez directamente al mercado de valores este tema no sería de tanto impacto, pero sí sería de impacto, por ejemplo, un incremento de tasas de interés, porque en el contexto en el que hemos estado hace un tiempo de tasas, todavía de tasas de interés bajas, las valoraciones han estado altas. Si se incrementaran las tasas de interés, en algún momento podría generar pérdidas, ¿no? Pero no creo en el corto plazo. De hecho, a nivel mundial las tasas de interés están
con tendencia muy baja, ¿no? Entonces, como habíamos visto en algún momento anteriormente. Bien, eso, entonces la relación riesgo-rendimiento, ¿no? Es básicamente eso. Existen modelos para medir en el mercado de valores y hacer este tipo de valoración de cuánto riesgo existe en el caso del riesgo de mercado y versus su rendimiento. Entonces, por ejemplo, hay el modelo KPM y otros más, ¿no? Pero el tema aquí es el apetito de riesgo, cuánto está dispuesta la entidad a asumir. Y hay un tema adicional que es la tolerancia al riesgo. No está en la normativa esta expresión, pero sí está en el marco teórico, que en sí es muy parecido a lo que es el apetito, solamente que el apetito es como que más general, digamos, se lo toma en términos ni siquiera cuantitativos, se da una idea muy global de hasta dónde puedes tolerar o aceptar el riesgo, ¿no? Mientras que la tolerancia es bastante más específica, hasta puede dar un indicador, un número. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos o ejemplos de lo que sería apetito y tolerancia, ¿no? Apetito es una decisión a nivel directorio, digamos, de decir la entidad cumplirá la legislación y regulación del país. Eso es algo bien general. Pero tolerancia a riesgos, la entidad tiene cero tolerancia al fraude interno, por ejemplo, ¿no? Aquí ya tenemos un número, un valor, cero tolerancia, no tolera en absoluto. En el otro caso decimos cumple, ¿no? Cumple la regulación, pero no dices cuánto, ¿no? Cumple al 100%, digamos, no dice, ¿no? El apetito al riesgo es general, en el marco teórico, ¿no? Otro ejemplo tenemos acá, la entidad evitará actividades que puedan tener un impacto reputacional adverso. Es bien general, va a evitar acciones que puedan impactar adversamente. Bueno, es que es muy general, pero en tolerancia al riesgo ya diríamos las pérdidas anuales relacionadas con el riesgo operativo no deben exceder el 1% del ingreso financiero. Es similar, fíjense, es muy parecido en cuanto a tolerancia y apetito, pero en tolerancia ya dices algo más concreto, ¿no? Y el último ejemplo que tenemos es los servicios que brinde la entidad estarán sustentados en equipos computacionales de alta capacidad y con niveles adecuados de seguridad. Por supuesto, ¿no? Está bien y bien general, pero si hacemos un enunciado de tolerancia, diríamos el 95% del portafolio de inversiones estará compuesto por instrumentos con grado de inversión. Entonces, estas son, digamos, la conceptualización de ejemplos, ya de qué queremos decir en cuanto a apetito y tolerancia al riesgo. Y bueno, a continuación vemos cuál es el escalamiento, ¿no? Desde la unidad de soporte hasta el directorio en términos de lo que es el apetito, ¿no? En las unidades inferiores más van a indicadores que ya se llamaría como que tolerancia al riesgo. Y en las partes más ejecutivas, como gerentes o directorio, ya viene ya en términos muy globales, inclusive de cuánto capital se requiere para poder llevar adelante el negocio y afrontar los riesgos, etcétera, ¿no? El directorio y gerencia sería, digamos, algo más relacionado con lo que es el apetito, y en la parte inferior lo que es tolerancia, ¿no? Los indicadores en sí. ¿Cómo se monitorea el apetito de riesgo? Igual en lo que es la gobernanza y hay la escala de abajo arriba, ¿no? Considerando conceptos, por ejemplo, la parte superior, la parte de directorio, la capacidad de riesgo debe ser evaluado de cuánto riesgo puede asumir la entidad en función de su tamaño, por ejemplo, de la liquidez que tiene, su capital. También debe definir el apetito de riesgo en cuanto a la cantidad de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir. La tolerancia en nivel inferior, como les decía, ¿no? Los niveles más operativos harán definiciones del apetito, pero que se llama ya en estos niveles tolerancia, considerando ya indicadores específicos y la definición de límites, ¿no? Esa es la forma en la cual se gestiona de arriba abajo, ¿no? A nivel muy general en la parte superior, en lo que es la gobernanza, y a nivel mucho más específico en la parte más operativa de las instituciones. Bueno, a ver,
¿qué es lo que hemos estado viendo? Volviendo a la diapositiva general de esta parte del riesgo operativo, hemos repasado lo que es gobierno corporativo, lo que es apetito de riesgo. Ahora vamos a ver cómo estos dos elementos, que son los más relevantes, porque nos dicen cómo se gestiona de arriba abajo, ¿no es cierto? Dentro de eso, cómo se lleva adelante la gestión del riesgo operativo, iniciando con la cultura y concientización. Entonces, el primer elemento en la parte interna del proceso es la cultura y concientización. Y de seguro ustedes han visto al interior de sus instituciones, por lo menos debería ser así, que la unidad de riesgos, por ejemplo, lleva adelante algún curso o manda a los correos electrónicos algunos mensajes sobre riesgo, no sé, que por ejemplo dejes tu equipo de computación siempre no apagado, sino con bloqueado para que nadie pueda ingresar, que no tenga la autorización debida, por ejemplo, o que, no sé, se tenga cuidado con el uso de los dispositivos de memoria, flash memory. Entonces, este tipo de cosas, que esta concientización interna de por qué existe el riesgo, en actividades inclusive de capacitación, como les digo, es una parte importante inicial, ¿no? La función del riesgo operativo, como dice acá, es realizar estas tres actividades: planear, entrenar y hacer marketing y comunicación. En el sector público, por ejemplo, nosotros tenemos muy seguido mensajes de este estilo también, ¿no? En cuanto a la seguridad de los sistemas y en cuanto inclusive a la transparencia, ¿no? Es un tema que también es parte de las actividades del sector público, ¿no? Marketing y comunicación cada función tiene una reputación. La reputación es un determinante clave del éxito. Bueno, son mensajes, ¿no?, que se pueden ir lanzando, ¿no? Porque ustedes saben que una parte también básica del futuro de una entidad es su riesgo reputacional. Entonces, también cuidar, digamos, la imagen de la institución llega a ser un tema importante, y mercadeo interno, ¿no? Dar las razones de por qué deberíamos respetar, por ejemplo, códigos de ética y otros temas, son ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en esta lámina algo que algunos ponen, digamos, como un mensaje ahí en los pasillos o a los correos electrónicos. ¿Qué esperas que hagamos? Y te dicen, por ejemplo, tú podrías dar a conocer tu respuesta a través de ciertos canales, ¿no? Pues dice aquí campañas con pósters, reuniones personales con todas las principales partes interesadas, donde les preguntes qué esperas que hagamos, en qué podemos mejorar, qué te parece que se está haciendo mal al interior de la institución, ¿no? Entonces, es con eso que empieza, ¿no?, la gestión de riesgo operacional. Y acá les pongo algunas metas, ¿no?, que debería principalmente alcanzarse. Eso lo pueden tal vez un poco repasar más adelante, ¿no? Como las metas es que la organización conozca qué es el riesgo operativo, qué problemas podrían enfrentar si es que no se lo cumple, por qué deberíamos gestionarlo adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, son temas que persigue. La capacitación, el entrenamiento, ya habíamos hablado, a través de la intranet de la entidad también, se lo hace, ¿no?, a través de videos. En el caso del sector público, les comento también que también hemos tenido videos este año, por ejemplo, de cómo debería comportarse un funcionario público, ¿no? Entonces, he mostrado que era muy importante la puntualidad, la relación con humana, ¿no?, con la gente, no maltratar a los subordinados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que es la parte inicial de la gestión. Con esto que es, digamos, con la punta de lanza, con lo que se entra al riesgo operativo, es también importante formalizar las estrategias, políticas, procesos y procedimientos. Y todos estos nacen, por supuesto, de lo que es la regulación, ¿no?
Entonces, la regulación ya establece los principios básicos que deben cumplir las entidades, a partir de lo cual ya se descuelgan las estrategias políticas, procesos y procedimientos. Las estrategias, generalmente por un periodo de mediano plazo, 5 años, establecen cuáles son los objetivos que se van a alcanzar o que planea alcanzar la institución. Las políticas establecen los requerimientos mínimos para cumplir la estrategia, ¿no? Cómo se va a hacer, ¿no? Más que todo, junto con los procesos y procedimientos que son más específicos. Entonces, este es el ordenamiento. Las estrategias generalmente vienen dadas por la parte ejecutiva de la institución, del directorio principalmente, y la parte ejecutiva también, la gerencia que va a llevar adelante, digamos, lo que decide el directorio, ¿no? Y cómo se va a plasmar esto en la organización, qué reglas se van a seguir, están plasmadas pues en las políticas, los procesos y procedimientos que son mucho más específicos que las estrategias, ¿no? Ejemplos acá, por ejemplo, en el caso de políticas, tenemos varios, ¿no? Acá les dan algún grupo de ejemplos de qué cosas podría tener políticas, por ejemplo, la institución. Empezando del reclutamiento, la selección, inducción, capacitación, promoción, etcétera, de retribución para el manejo y resolución de conflictos de interés, etcétera, ¿no? Son varios ejemplos acá les pongo, recabados también de varios documentos de políticas, obviamente que no se los puede hacer público porque son de las instituciones, pero estas son cosas que podríamos recabar de varios documentos de políticas de varias entidades, ¿no? Sin poner el nombre de cuál, pero son temas que se suelen abordar, y les pido a ustedes como ejemplo de qué temas deberían establecerse políticas. El siguiente punto importante del riesgo operativo es contar con datos internos y externos. Datos internos de pérdida, es decir, ¿cómo gestionar algo que no conoces? Es importante que las entidades al interior, aunque no reporten a ASFI, como en el caso de las entidades de valores, tengan una base de todo lo que los eventos de riesgo operativo que se han ido suscitando, ¿no? Como les decía, puede ser un tema en el envío de información, pero también puede haber temas de orden legal o incumplimiento de los procedimientos internos. Entonces, si solamente esto queda en informes de auditoría o informes de la unidad de gestión de riesgos, se va a poder mejorar, pero podría haber una reincidencia futura, porque ustedes saben que cuando se hace algo, a veces y se corrige momentáneamente, es posible volver a recaer en lo mismo y no se hace el seguimiento y seguimos en ese círculo vicioso de no avanzar. Entonces, con la finalidad de conocer dónde están las debilidades internas de la institución, es recomendable que tengan las entidades datos internos registrados en bases de datos, ¿no? Existen varios modelos de cómo hacer esto. Pueden entrar, por ejemplo, ustedes al internet. La ORX es una institución internacional que tiene datos de riesgo operativo. Así como se pronuncia, ¿no? ORX, entren a internet y tienen incluso un manual de envío, qué datos recopila y comparte la información también de otras entidades a nivel mundial, si uno es parte y comparte también su propia información, ¿no? Entonces, es importante contar con estos datos internos para poder modelar, por ejemplo, o hacer simulación de qué cosas podría pasar en próximas gestiones. Qué riesgos uno podría estarse enfrentando, ¿no? ¿Quién debería recolectar estos datos? Cada departamento, ¿no? Un funcionario podría ser, cuando la entidad es relativamente mediana o grande. Bueno, acá tenemos algo de lo de marketing, creo que esta debería haber estado antes, no está en el lugar adecuado. Otro tema importante es la evaluación de control de riesgos, la autoevaluación y control de riesgos. En este tema, lo que hace es cada unidad se autoevalúa, ¿no? A través de algún formulario que pueda elaborar la unidad de gestión de riesgos, por ejemplo, se autoevalúa y determina, pues, en este formulario
cuál es el riesgo más importante que podría estar afrontando su unidad, ¿no? Y lo evalúo en términos de severidad y frecuencia, es decir, cuántas veces, por ejemplo, al año existen determinadas operaciones que ponen en riesgo a su unidad, y si es que ocurriese algo adverso, cuál sería la severidad en términos monetarios, ¿no? Entonces se hace una clasificación de todos los temas más relevantes internos de cada unidad o línea de negocio de la institución, o inclusive áreas de soporte, clasificándolos por su nivel de riesgos bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, para ello, por supuesto, ayuda a tener datos históricos. Por eso dice tiempo transcurrido entre dos eventos consecutivos. Por ejemplo, si es mayor a 5 años, el riesgo es bajo. Si es entre 1 y 5, el medio, y alto, menor a 1 año. El problema con esta parte es que generalmente las unidades son un poco honradas, no honestas. A veces uno recibe, ¿no?, un formulario y dice: usted identifica acá cuáles son los principales determinantes de riesgo operativo en su unidad, y cuantifique, ¿no? Y generalmente las unidades tienden a no decir la verdad ahí. En estos formularios no son tan honestos, como pasa con la auditoría igual. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en auditoría o le ha llegado alguna vez un requerimiento. Por ejemplo, a mí sí, bueno, en la unidad hemos tenido, el requerimiento nos dice: usted identifique cuál de sus operaciones que están listadas acá es la que podría afrontar mayores riesgos a próxima gestión, ¿no? Y la tendencia es de decir en ninguna, ¿no? O poner una que sabemos que no tiene riesgo, porque después viene la auditoría y entra a la unidad justo a ese riesgo, y si sabes que ahí no hay riesgo, pues estás sin problemas, ¿no? Entonces, la principal dificultad en este tema de la autoevaluación de control de riesgos es la honestidad de las unidades, ¿no? Pero de todas formas se plantea como una de las herramientas en el marco de riesgo operativo. También se recomienda hacer el análisis de escenarios, que es adelantarse a eventos que podrían traer problemas. Esto hacerlo de forma prospectiva, de forma continua, no solamente ver qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que nos ha pasado y dónde está concentrado el riesgo, como ocurre en lo que es en el anterior punto, en el análisis de autoevaluación de control de riesgos, sino también ver qué podría ocurrir en el futuro, ¿no? Este sí tal vez sea un tema mucho más enriquecedor para el análisis interno, porque te permite prever, ver un poco más allá de lo que está ocurriendo hoy y lanzar la alerta, ¿no? Y tomar las medidas de momento adecuado. Otro componente importante son los indicadores clave de riesgo. Estos indicadores surgen a partir de la información que la entidad pueda estar recabando al interior. Por ejemplo, acá tenemos indicadores incluso de rotación de personal, indicadores de los sistemas de la entidad. Si requieren muchos parches, por ejemplo, a veces hay sistemas internos de monitoreo interno u otros sistemas que utilice cada unidad, o hasta de gestión de los documentos, que requiere muchos parches, ¿no? Muchos parches por parte de la unidad de sistemas. Cada vez tenemos versiones nuevas, cada día hay nuevas versiones. Entonces, ese versionamiento y la frecuencia de aquello es algo que llama la atención y es parte de los indicadores, por ejemplo, clave de riesgo, porque nos dice que hay un problema ahí en sistemas. Por eso existen versiones tan seguidas, digamos, ¿no? En este punto existen indicadores de desempeño, de control, de monitoreo de excepciones, rezagados y líderes. De todos los indicadores, el más relevante, pensaría yo, es el de los líderes, porque estos indicadores lo que hacen es adelantarse, ¿no? Adelantarse a lo que pueda ocurrir en futuras gestiones, por ejemplo, a través de medir estos temas que les digo, ¿no? Si hay muchos parches en un sistema, es posible que en algún momento tengamos un problema grande con el sistema, porque está denotando que existen varios errores al interior del mismo, ¿no? O si existe mucha rotación de personal, es posible que en algún momento una unidad quede con gente que no tiene experiencia, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos indicadores en este sentido.
lo que les decía, la rotación de personal, el nivel educativo, por ejemplo, de cada empleado, las multas regulatorias, ¿no? La frecuencia de las multas nos está mostrando que algo anda mal y que más adelante podríamos tener problemas mayores. El número de parches de un software ya les había comentado, o las quejas de los clientes, ¿no? Indicadores clave de riesgo que generalmente se utilizan. Y finalmente tendríamos la medición y modelación, que básicamente en el mercado de valores no se lo hace, ¿no? No hay esto del requerimiento de capital y la modelación, pero de todas formas, bueno, es un tema que se lo suele tener, y el reporte, ¿no? El reporte que va a la alta gerencia en función de cuál nivel ejecutivo es, se va haciendo más general cada vez, ¿no? Es en cuanto al riesgo operativo. Luego, bueno, habíamos visto el riesgo de mercado, ¿no? El día viernes acabaríamos con el último tema, que es la gestión integral de riesgos, y bueno, examinando todos estos componentes de la gestión integral de riesgos, y también veríamos, yo creo que sí nos va a dar el tiempo, lo que habíamos dejado suelto en cuanto a los modelos Garch, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en el Excel también para que lo puedan tener ya completo. Bien, no sé si tienen algún tema, algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto el día de hoy. Sí, licenciado. Quería hacer una consulta. Dime. Hemos visto este tema del cálculo del margen de riesgo en mercados de capital, en acciones, ¿no es verdad? Tal vez, digamos, un poco viendo a lo que se transa en la bolsa actualmente, que son los títulos, valores de renta fija. ¿Cómo nosotros podríamos calcular o hacer unos márgenes igual de riesgo con ese tipo de valores? Ya, con este tipo de valores lo que necesitaríamos inicialmente es tener series históricas por tipo de instrumento, por instrumento. Lastimosamente, por lo menos que yo haya visto, no existen estas series históricas. Si bien hay informaciones un poco más agregada, ¿no? Y no se puede hacer monitoreo de un título específico a través de una herramienta disponible ahorita en el mercado. Sin embargo, al interior de las entidades es posible que puedan armar una serie, ¿no? Es importante tomar esta información de forma histórica, como una serie, y lo que tendrías que evaluar ahí son dos temas. Podrías valorar el valor del transado de cada uno de esos títulos, o podrías también evaluar las tasas de interés a las cuales se han negociado. Esa sería una forma, ¿no? Otra forma, bueno, de evaluar, bueno, más que todo de poder hacer gestión, digamos, y ganar dinero en el mercado de valores que vaya más allá de solamente calcular el riesgo de la forma que hemos visto, es a través de la duración de los títulos y su negociación, y básicamente sería con las AFPs, ¿no? Es lo que les digo, que se ha visto que muchas entidades han hecho bastante dinero comprando títulos de largo plazo y mantenerlos por un tiempo y después venderlos a las AFPs bajando solamente un poco el rendimiento, digamos, de 4 a 3,5. Si el título es a 50 años, las utilidades pues son magníficas ahí, ¿no? De todas formas, pensaría que es importante contar con información evolutiva estadística para cada uno de los instrumentos, cosa que actualmente por lo menos no está disponible de forma pública. Hay que trabajarlos un poquito, y en el momento en que, bueno, uno cuente con esta información, pues todo este instrumental es valedero, ¿no? En este momento lo que más cuenta es el riesgo del emisor. Es decir, si el emisor te va a pagar, pues ahí está el rendimiento, ¿no? Tendrías que evaluar la calificación y el rendimiento, básicamente. Y si lo quieres especular un poco,
bueno, habría que pensar mucho la estrategia muy bien, ¿no? Como te digo, una de las estrategias son comprar títulos de muy largo plazo y venderlos con una pequeñísima variación en las tasas de interés, de rendimiento, y se puede hacer bastante dinero. También yo pensaría que también es evaluando las necesidades de liquidez que puedan tener las instituciones. Entonces, las instituciones bancarias, por ejemplo, este año hubieran tenido bastante demanda de activos líquidos, de liquidez, si es que no hubieran existido programas desde el Banco Central, como por ejemplo la creación del CAPROCEN y del CPBIS, que son dos fondos que tienen más o menos entre los dos cerca de los $1.000 millones a los que las entidades han podido acudir, pero cuando no existe esto, pues la persona o la empresa que pueda contar con la liquidez adecuada a través de operaciones de reporto puede generar bastante rentabilidad, evaluando las necesidades de liquidez de las instituciones, ¿no? Ese es otro de los instrumentos que más se negocian. Pero en general, en valores se van a algo que es muy seguro, ¿no? A los títulos de renta fija. Y estos títulos no cambian tanto de precio, salvo que hay tratos muy particulares, ¿no? Como hay pocos participantes en el mercado de valores, bueno, a veces hay tratos medio extraños, digamos, ¿no? Con algunos precios, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, en algunos casos existe, pero que no es, digamos, correcto, ¿no? Son algunas negociaciones para marcar nada más el precio de algunos títulos. Esa marcación a tasas bajas puede incrementar el valor de toda una cartera, pero son ya negociaciones un poco ya artificiales que no van con el riesgo así del mercado de valores. En nuestro país no hemos visto, ¿no?, en general que los títulos de renta fija tengan volatilidad muy elevada, ¿no? Y a veces esos precios a los cuales se están negociando no reflejan el verdadero valor que tiene ese título verdaderamente. A veces un trato, digamos, que se hace solamente para marcar cierta agencia de bolsa, quiere marcar cierto título y hace cierta negociación, pero si uno quisiera vender a ese valor del título, pues ya no lo puede vender, no necesariamente reflejan valores de mercado. Esas son algunas de las limitaciones, ¿no?, que existen actualmente en el mercado de valores. Eso es lo que te podría comentar. No sé si Vladimir, creo que me has preguntado, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por el dato. Bien, listo, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana, el día viernes. Mañana no se olviden el último foro que van a tener, participar, ¿no? Listo. En eso quedaríamos. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches.